Buenos días con todos, le habla el doctor José Carlos Román. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente a la articulación temporomandibular, sobre todo en el aspecto referente a los músculos masticadores. Nosotros sabemos que los músculos masticadores son muy importantes para nuestro campo profesional, porque su propio nombre tiene masticar. Y masticar significa la presencia ya de piezas dentales, ¿no? Del mismo momento de la evolución del primer diente temporal, ¿no? Comienza a funcionar los músculos masticadores. Por eso es que el músculo masticador es muy importante. Como sabemos, los músculos masticadores son 4 músculos masticadores que se debe tener bastante consideración. Como músculo macetero, que se inserta en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, el músculo temporal, que se inserta a nivel de la línea curva temporal inferior hacia la apófisis coronoides, el músculo pteroideo externo, que tiene 2 fascículos, el músculo pteroideo externo tiene 2 fascículos, uno a nivel del menisco articular y otro a nivel de la fosita subcondilofosida pteroidea, y que se va hacia adelante, hacia la cresta esfenotemporal y hacia la cara externa del área externa de los pteroides. Así también tenemos el músculo pteroideo interno, que es de un solo fascículo, que va de la fosa pteroidea, de la apófisis pteroides, hacia la cara interna del ángulo de la mandíbula, la zona rugosa, ¿no? Haciendo bastante hincapié sobre todo a lo que ya hemos mencionado hace un momento sobre el músculo temporal, que tiene 3 fascículos, ¿no? Un fascículo anterior que me lleva a la mandíbula, un fascículo medio que me lleva a la mandíbula, un fascículo posterior que me destruye la mandíbula. Cada músculo masticador tiene su característica muy importante y que lo vamos a indicar en la clase correspondiente. En esta imagen nosotros tenemos la estructura ósea de la cabeza y lo que vamos a ver es la inserción del músculo macetero. El músculo macetero, como estamos viendo a través de esta imagen, se inserta generalmente aquí, a nivel del arco cigomático, en el borde inferior del arco cigomático, repito, a nivel del borde inferior del arco cigomático. Recuerden que el arco cigomático es muy importante, porque a nivel del arco cigomático está formado por 2 estructuras óseas: el ángulo posterior del hueso malar o hueso cigoma y la apófisis cigomática del hueso temporal, que cuando están articulados me forman el arco cigomático, ¿sí? Muy importante, haciendo hincapié a ese detalle. Nosotros sabemos que realmente en el borde inferior del hueso malar o hueso cigomático y el borde inferior, el resto del borde inferior del arco cigomático y del hueso cigomático, hueso malar, ese borde inferior se inserta el músculo macetero, ¿no? Que es un músculo masticador. Cuidado que el músculo macetero tiene 2 fascículos, ¿no? Un fascículo superficial, la que está totalmente adherida a la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. No voy a indicar a nivel de la rama ascendente de la mandíbula, ya no vamos a aceptar esa terminología. Ya no vamos a aceptar esa terminología, la terminología debe ser completa. El músculo macetero tiene 2 fascículos, superficial y profunda. La profunda es fácil de ubicar, es la que está en contacto directo con la rama ascendente de la mandíbula. Y la superficial es la que está en la parte más externa, ¿no? Y se inserta entonces en el borde inferior del arco cigomático y hacia abajo a nivel de la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, sobre todo sus 2 fascículos, superficial y profundo, ¿sí? Superficial y profundo. Es un músculo muy importante, es un músculo netamente elevador, ¿sí? Muy importante tener bastante consideración en ese detalle. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que hemos colocado a través de diversos colores, por ejemplo, el fascículo superficial, que está en este color, verdecito, ¿no? Y el otro, el fascículo superficial, que vendría a ser de color rojo, ¿no? Entonces hay 2 fascículos del músculo macetero que se inserta en ese sector, en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Ahí está toda la proyección, ¿no? Del fascículo profundo. La fascículo profundo es la que está pegada a la cara externa de la rama ascendente, y el fascículo superficial que se encuentra en el sector más superficial. Pero atrás también hemos delineado lo que corresponde a la zona del área de la cápsula articular, ¿no? La cápsula articular. Este sector de la cápsula articular se encuentra ubicado entre la cavidad medial, entre el cóndilo y el temporal.
y todo el cuello del cóndilo de la mandíbula, ¿no? Incluyendo todos los elementos. Prácticamente este sector de la cápsula articular va a ser atravesado por ese músculo pteroideo externo, va a ser atravesado por el músculo pteroideo externo, que luego lo vamos a indicar. Y en la parte más inferior tenemos el borde posterior o borde parotidio de la rama ascendente de la mandíbula, ¿sí? En el borde posterior o borde parotidio de la rama ascendente de la mandíbula, y aquí vamos a tener la huella de la glándula parótida. En la siguiente clase lo vamos a ver. En la siguiente clase vamos a ver una disección completa. Repito, en la siguiente clase vamos a ver una disección completa paso por paso. Paso por paso. ¿Ya? Entonces, cuando ya vamos a hablar netamente sobre esta estructura del músculo macetero, debemos de relacionarlo con estas estructuras. Uno, con la cápsula articular, ¿sí? En la cápsula articular. Entonces, el sector que me está rodeando, al cóndilo temporal, la cavidad glenoidea, toda la zona del cóndilo de la mandíbula, ¿sí? El cuello, el cóndilo de la mandíbula, ¿no? Eso que está rodeando la cápsula articular. Y ligeramente más abajo tenemos el borde posterior, borde partido de la glándula parótida. Pero, cuidado, ¿por qué la línea que se ha colocado aquí sobresale más allá del borde posterior, borde partido? Porque realmente la glándula parótida, el polo anterior de la glándula parótida, me está invadiendo este sector de la rama ascendente de la mandíbula. Me está invadiendo el borde posterior, borde parotido, ligeramente hacia adelante. No quiere decir que aquí termina netamente la glándula parótida, es una referencia anatómica. Repito, es una referencia anatómica, y sobre todo esa referencia anatómica se ve en una radiografía. Esa referencia anatómica se ve en una radiografía. Y recuerden ustedes que en una radiografía, no se ve tejido blanco. Solamente se ve esa línea blanca radiopaca que me está representando estructuras duras, ¿sí? Que me está representando estructuras duras. ¿Ya? Otro detalle que también debo tener en relación a lo que hemos mencionado es a la inserción del músculo bucinador. Porque eso vamos a ver en la práctica, cuando entremos a la disección. ¿Ok? Señores, cuando vamos a entrar a la disección, atentos, cuando vamos a entrar a la disección, hay que tener en consideración varias cosas importantes que vamos a considerar en este momento. Atentos, señores, por favor. El músculo bucinador es un músculo que se inserta en la línea oblicua externa y también se va a insertar a nivel del hueso maxilar superior y que también se va a insertar a nivel del hueso maxilar superior. ¿Ok? ¿En qué parte del hueso maxilar superior lo vamos a encontrar? A nivel del hueso alveolar, vestibular superior. A nivel del hueso alveolar, vestibular superior, encima de esa línea, encima de ese huesito se inserta el músculo bucinador. El músculo bucinador, entonces, a partir de este momento vamos a indicar qué se inserta, qué sector. Cuidado, que de repente entra el examen hoy día. De repente entra el examen hoy día. Cuidado. Se insertan encima del hueso alveolar vestibular superior, se continúa por la línea oblicua externa a través del rafe pterigomandibular o aponeurosis bucinato-faríngea. Cuidado. Músculo bucinador. El músculo bucinador no es un músculo masticador, es un músculo de la cara, es un músculo profundo de la cara, que todos deben de ver en la disección, músculo bucinador. No es un músculo masticador, es un músculo de la cara, pero se relaciona con el músculo macetero de la parte posterior, por el sector de afuera, en cierta manera. Entonces, a partir de este punto te digo, ¿dónde inserta el músculo bucinador? A nivel de la línea oblicua externa de la mandíbula, por encima del hueso alveolar vestibular superior, que entrega a través del rafe pterigomandibular o aponeurosis
o aponeurose cocinato amarilla, esta línea de color moradito, eso me está representando. Entonces, ya estoy viendo qué detalles anatómicos ya debo de agregar. Ya estoy viendo varios detalles anatómicos que debo agregar. Los dos fascículos superficial profundo del músculo macetero. 2. La cápsula articular. 3. La glándula parótida. Pero ya la glándula parótida no va a terminar aquí, sino su polo anterior va a estar ligeramente adelantado. Y el músculo bucinador. Entonces, ya para la próxima músculo bucinador, ya vamos a insertar en la línea auricular externa, sino lo que tenemos que agregar completo. Se va a estar encima del hueso alveolar vestibular superior, unido a través del rafe mandibular o aponeurose cocinato amarilla, que sí se ve clínicamente a través de la mucosa, sí se ve, en la cavidad bucal, sí se ve, y que lo vamos a demostrar dentro de una semana. Y lo vamos a demostrar durante una semana. ¿Okay? Entonces acá nosotros tenemos los detalles anatómicos que están quedando registrados. ¿Ok? ¿Listo? Aquí, por ejemplo, tenemos ya la disección del músculo macetero. Ahí vemos el músculo macetero, miren la distribución de fibras. Estamos viendo el fascículo superficial del músculo macetero. Aquí estamos viendo el fascículo superficial del músculo macetero. No es el fascículo profundo. Para que sea el fascículo profundo es la que está por dentro, totalmente en contacto con la rama ascendente de la mandíbula. Hacia arriba tenemos el área de la cápsula articular. Cuidado, señores, en el examen. La zona de la cápsula articular. ¿Ven? Aquí. ¿Qué estructuras óseas está en relación al músculo macetero? La cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Qué estructuras óseas está en relación con la cápsula articular? La cavidad glenoidea, el cóndilo temporal, el cuello cóndilo mandíbula, el mismo cóndilo de la mandíbula, está en relación con la cápsula articular. Y muy importante, ¿qué otros detalles anatómicos deben tener en consideración en relación a esta estructura? Acá, por ejemplo, nosotros tenemos a la arteria facial, que no se encuentra en la región maceterina. La arteria facial se encuentra en la región geniana, que ya vamos a empezar así esa clase sobre regiones de la cara. ¿Ya? Ahí tenemos la arteria facial, ramas de la arteria carótida externa. Y aquí tenemos una parte de la glándula submandibular. Y aquí, fíjese bien, tenemos el conducto de esteno. El conducto de esteno me va a atravesar la región maceterina y me va a perforar al músculo bucinador. En todas las disecciones que tenemos, en casi todas se ve el conducto de esteno. Es el conducto excretor de la glándula parótida. Y ese conducto de esteno va a atravesar por afuera, ¿no? Ligeramente, ¿no? En forma transversal, y me va a perforar el músculo bucinador y me va a desembocar en la zona interna de la cavidad bucal, a nivel de la mucosa bucal, a la altura de la segunda molar superior permanente. Ahí tenemos la carótida o la zona de salida de aquí. Es por eso que ese sector en la zona endobucal existe salido, por ese detalle. ¿Ok? Importante lo que estamos considerando. ¿Ven? ¿Qué detalle anatómico estamos viendo? La arteria facial, rama de la carótida externa. Vemos el conducto de esteno que cruza todo el sector, porque se encuentra, la glándula parótida se encuentra por este sector. Tenemos la zona de la cápsula articular y aquí estamos lo que estamos indicando y lo que está representando prácticamente, ¿no? La zona de inserción. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos esos detalles y está quedando registrado a través de la leyenda que estamos indicando aquí en esta imagen, ¿no? Repito, la cápsula articular, el músculo macetero que tiene dos fascículos superficial y profunda, la arteria facial que es rama de la arteria carótida externa, el conducto esteno que es el conducto excretor de la glándula parótida y que me va a perforar el músculo bucinador. ¿Y cómo sé que es el músculo bucinador? Si yo encuentro en la dirección del conducto esteno, el músculo que le está atravesando inmediatamente aquí, el que está atravesando este conducto al músculo, es el músculo bucinador. Cuidado, que la pregunta puede indicar dónde se inserta el músculo señalado, y el músculo señalado es el músculo bucinador. O te puede indicar el músculo señalado, indica una inserción superior del músculo señalado,
o emite una inserción completa del músculo señalado. Yo sé que el músculo señalado se inserta a nivel de la línea oblicua externa, en el rayo mandibular y encima de la línea del hueso alveolar vestibular superior. Por eso hemos indicado que en la anatomía esa parte se debe ser bien aprendida, bien aprendida. ¿Okay? Músculo temporal. ¿Sí? Músculo temporal. Aquí nosotros tenemos una estructura ósea en la cabeza y la cual, si ustedes se han percatado, hemos seccionado. ¿Qué cosa hemos seccionado? Parte del arco cigomático, sobre todo parte del hueso malar, sobre todo su ángulo posterior, y la forma cigomática del hueso temporal, ¿no? Se ha hecho una eliminación, eso se llama ostectomía. En clínica, cuando se realiza eso en clínica, eso se llama ostectomía, ¿no? Apicectomía, condilectomía, ¿sí? ¿Sí? Significa que es retiro de un bloque de estructura ósea. ¿Ya? ¿Por qué se ha eliminado? Porque todo lo que estoy señalando con mi cursor, miren, todo lo que estoy señalando con mi cursor pertenece a la fosa temporal. Repito, todo lo que estoy señalando con mi cursor pertenece a la fosa temporal. Ahora, ¿qué detalle anatómico vamos a tener en consideración aquí? 1. La cresta esfenotemporal. La cresta esfenotemporal es una línea que lo vamos a encontrar en este sector. Repito, la cresta esfenotemporal es una línea que lo vamos a encontrar en ese sector y que todos debemos de conocer. La cresta esfenotemporal. ¿Por qué digo cresta esfenotemporal? Porque está en relación con el ala mayor del esfenoide y la escama del hueso temporal. Por eso se dice cresta esfenotemporal. Cuidado. Esa cresta esfenotemporal que se inserta específicamente en esa cresta esfenotemporal. Repito, cresta esfenotemporal que se inserta específicamente el fascículo superior del pteriodeo externo, o que va posiblemente de aquí, desde el menisco articular hacia este sector. Claro, ese es otro detalle que lo vamos a hablar. Solamente digo la importancia de esa cresta esfenotemporal y que sí se ve en la disección, sobre todo en la estructura ósea, ¿sí? La cresta esfenotemporal. Ahora, pero yo sé que a nivel de la fosa temporal, la fosa temporal está formada por varios huesos, repito, no por decir fosa temporal es exclusivamente del hueso temporal, no. Fosa temporal pertenece la parte posterior del hueso malar o hueso cigomal, la parte posterior. Vendría a ser la superficie temporal del hueso malar o hueso cigomal, la que está aquí. O parte de la cresta frontal, que se encuentra aquí. Cresta frontal que pertenece a la fosa temporal. El ala mayor del esfenoide que se encuentra aquí también pertenece a la fosa temporal. Gran parte del hueso parietal que tenemos aquí también pertenece a la fosa temporal. Toda la escama del hueso temporal pertenece también a la fosa del mismo nombre, a la fosa temporal. Entonces yo digo lo siguiente: ¿cuál es el límite de la fosa temporal? Bastante, compañeros, ustedes caen en este problema y es clásico en las preguntas que se realizan. Se debe diferenciar qué cosa es una fosa temporal. Se debe diferenciar la inserción del músculo temporal y se debe diferenciar la inserción de la pulmonosis del músculo temporal. Empezamos por el músculo temporal. A nivel del hueso parietal, en la práctica anterior a cada grupo se le indicaba que sí se nota el reflejo de esas dos líneas. A nivel del hueso parietal vamos a encontrar dos líneas: la línea curva temporal superior, pero que se encuentra en el hueso parietal, no por decir temporal, se encuentra en ese hueso. Repito, la línea curva temporal superior y la línea curva temporal inferior, que sí se nota en la gran mayoría de las estructuras óseas,
hacemos en práctica, esas dos estructuras óseas, ¿dónde se ubican? Esas dos estructuras óseas se ubican específicamente en el hueso parietal, ¿no? La línea curva temporal superior y abajo tenemos la línea curva temporal inferior, ¿sí? Entonces yo digo lo siguiente, ¿de dónde se inserta o de dónde abarca específicamente la fosa temporal? Yo digo lo siguiente, la fosa temporal lo vamos a ubicar aquí. La fosa temporal lo vamos a ubicar aquí. Atento, por favor. ¿De dónde? Fosa temporal. Línea curva temporal superior, ¿sí? Línea curva temporal superior hasta la cresta del pelo temporal y paralelo a ello el arco cigomático. Repito, el arco cigomático que está hacia afuera, la cresta del pelo temporal que está por dentro, ¿sí? Eso lo tienen que ubicar, El arco cigomático y la cresta del pelo temporal que está por dentro constituye la fosa temporal. ¿Cuál? Línea curva temporal superior, abajo hacia dónde? Hacia el arco cigomático y por dentro la cresta espenotemporal. Ese es el límite de la fosa temporal. ¿Dónde se inserta el músculo temporal? Atento. ¿Dónde se inserta el músculo temporal? El músculo temporal se inserta en la línea curva temporal inferior, va por toda la fosa temporal y ¿dónde se inserta? En la apófisis coronoides. Eso quiere decir que la parte inferior de ese músculo temporal va a ir por dentro o detrás del arco cigomático hacia la apófisis coronoides. Eso lo deben de ver, es importantísimo para un motor, muy importante para un motor, porque cualquier alteración a nivel del arco cigomático, ¿no? Cualquier alteración ósea, una fractura, una fisura o cualquier golpe a nivel que me mueva, aunque sea una pequeña silla, un mínimo cantidad de fractura, una fisurita a nivel del arco cigomático, me va a impedir la apertura bucal. Cuando un paciente llega a un consultorio con un golpe lateral, ¿no? Del sector de la cara, muchas veces el paciente no puede ni hablar, no puede bajar la mandíbula. Realmente llega acompañado de otra tercera persona, no puede hablar. Le imposibilita con la inflamación, la tumefacción y el edema impide que el paciente pueda abrir la boca. Pero yo ya debo sospechar que si hay un golpe lateral, a través de la descripción que me da otra persona o la característica de la forma, de la lesión, que hay golpe lateral, yo debo sospechar de este detalle aquí. Y para esto hay radiografías específicas que ya le voy a enseñar en su momento, ¿no? ¿Ya? Pero en conclusión, yo sé que el músculo temporal se inserta ¿en dónde? En la línea curva temporal inferior, ocupa toda la fosa cigomática, toda la fosa temporal y se va por dentro del arco cigomático y insertarse ¿dónde? En el apófisis coronoides. Ahora, ¿dónde se inserta la aponeurosis del músculo temporal? Atento. ¿Dónde se inserta ahora la aponeurosis del músculo temporal? La aponeurosis del músculo temporal se inserta ¿en dónde? En la línea curva temporal superior y en el borde superior del arco cigomático. Y en el borde superior del arco cigomático. Por favor, ese aspecto lo debo de reconocer al 100%. En la práctica, ahora debo reconocer hoy día la línea curva temporal superior, la línea curva temporal inferior, el arco cigomático, la cresta espenotemporal y definir la inserción de los músculos y de la aponeurosis y cuáles son las fosas temporales. Cuidado con el examen de teoría, o de repente el examen de teoría le vamos a indicar lo siguiente: ¿qué estructuras óseas me conforman la fosa temporal? El que estudia medio, el que estudia así a la curva, dice, el hueso temporal. ¿Qué tiene que ver el hueso parietal? ¿Qué tiene que ver el hueso lumbar? ¿Qué tiene que ver el hueso frontal? No, tiene que ver bastante. Porque todo este sector corresponde a la fosa temporal. ¿Sí? Todo este sector óseo. ¿Ok? Digamos. El músculo temporal, repito,
El músculo temporal tiene 3 fascículos de inserción. ¿Sí? El músculo temporal tiene 3 fascículos de inserción. El fascículo anterior, que me eleva la mandíbula. El fascículo medio, que me eleva la mandíbula. Y el fascículo posterior, que me retruye la mandíbula. Recuerden que la mandíbula se puede proyectar hacia adelante gracias a la función del músculo pterygoides externo, funciona a los dos lados, derecho e izquierdo. La mandíbula se proyecta. ¿Y cómo la mandíbula vuelve a su posición? Gracias a las fibras posteriores del músculo temporal. ¿Okay? Acá, por ejemplo, en esta imagen, tenemos ya, en esta disección tenemos el músculo temporal. Miren, esta estructura de aquí que estamos viendo, este es el músculo temporal, es grandazo. Miren, es grande. Entonces, este sector de acá me está cubriendo prácticamente la fosa temporal, por dentro, me está cubriendo toda la fosa temporal. Miren, no se proyecta hacia adelante con la parte lateral y posterior del hueso frontal, acá. En la parte anterior no se proyecta hacia la cara posterior del hueso malar o hueso zigoma. Que por dentro en este sector vamos a encontrar el ala mayor del esfenoides, de la fosa temporal. Por arriba está en relación con el hueso parietal, ¿sí? Y aquí por dentro está en relación con la escama del hueso temporal. Ese es el músculo temporal. Acá se nota claramente la aponeurosis del músculo temporal. Cuidado, de repente con un elemento le señalamos dónde se inserta el sector señalado, dónde se inserta el elemento señalado. Ah, esa es la aponeurosis del temporal. Línea, curva temporal superior y abajo en el borde superior del arco cigomático, el borde superior del arco cigomático. ¿Entendido? O como también te puedo indicar, muestra aquí con un detalle, aquí en la inserción temporal. ¿Qué estoy señalando específicamente? El músculo temporal. ¿Pero qué fascículo? Anterior, función del fascículo, eleva la mandíbula. ¿Qué fascículo? Medio. ¿Qué función? Me eleva la mandíbula. ¿Qué fascículo? Posterior. ¿Qué función? Me retruye la mandíbula. Y todo el músculo temporal. Y todo ese músculo temporal en forma de abanico, escuchen todos, ese músculo temporal en forma de abanico se está proyectando por la parte posterior del arco cigomático. Acá hablamos de línea B. Repito, en la parte posterior del arco cigomático va el trayecto de ese músculo temporal hacia la fosa coronoides. Esta es la evidencia por la cual cualquier tipo de lesión a nivel del arco cigomático, sobre todo desde el punto de vista traumático, golpe de un pelotazo, o una pelea callejera, o una caída de bicicleta, o cualquier golpe en la parte lateral, me impide. ¿Por qué? Porque este me eleva la mandíbula, esta porción de aquí. Esta porción también me eleva la mandíbula. Entonces el paciente no puede elevar la mandíbula. A lo mucho puede emitir ciertos sonidos de voces, pero no puede mover la mandíbula. Ya sabe por qué, por el arco cigomático. Aquí, por ejemplo, tenemos esta arteria, la arteria temporal superficial. Repito. La arteria carótida externa, aquí vamos a definir ciertos detalles que vemos aquí en esta imagen. La arteria carótida externa, que pasa por la parte más profunda del borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula y por dentro de la glándula parótida, miren, es de la glándula parótida, por dentro vamos a encontrar a la arteria facial. La arteria facial a nivel del cuello, del cóndilo de la mandíbula, digo, la arteria facial a nivel del cuello, del cóndilo de la mandíbula, si yo voy a escribir, miren, si este es el trayecto de la arteria facial hasta este sector, acá se divide en arteria maxilar interna y de aquí se divide también en arteria temporal superficial. Repito, atento. La arteria carótida externa, que pasa profundamente detrás de la glándula parótida, a nivel del cuello, del cóndilo de la mandíbula, la arteria carótida interna se divide en dos: en arteria maxilar interna y arteria temporal superficial. Esta arteria que estoy viendo aquí
Esta es la arteria maxilar interna. Y esta arteria que estoy viendo aquí, esta es la arteria temporal superficial, que sí se ve en la disección. Recuerda que cuando hemos estado describiendo la inervación, sobre todo la irrigación de los dientes y de otras estructuras, siempre mencionamos maxilar interna, porque esta maxilar interna es una arteria grande que se encuentra en la fosa cigomática, que me da 5 ramas superiores, 5 ramas inferiores, 2 ramas anteriores, 2 ramas posteriores, una terminal que termina en 2. Esa es la arteria, por eso es una arteria importantísima. Prácticamente esta arteria maxilar interna me va a dar irrigación a todo el maxilar superior y a toda la mandíbula. El cirujano de cabeza y cuello, al momento de hacer una condilectomía, o sea, la extirpación quirúrgica del cóndilo y la mandíbula, por diferentes tipos de motivos, se debe tener bastante cuidado de no lesionar esta arteria porque es fatal al seccionar esta arteria. Se encuentra detrás o por dentro del cóndilo y la mandíbula. Repito, la arteria carótida interna se va a dirigir a nivel del cuello cóndilo de la mandíbula, la arteria maxilar interna que es esta aquí, y la arteria temporal superficial. Y aún así, de esta arteria temporal superior me da todavía otra rama, pero de esta arteria maxilar interna, miren cuál es lo complejo de esta arteria. Esta arteria maxilar interna me va a dar 2 arterias. Una arteria que lo vamos a ver y lo tenemos en la siguiente disección, lo vamos a mostrar. Hay una arteria que viene de la maxilar interna, que viene a ser así, que viene de la maxilar interna, así. Otra arteria que también viene de la arteria maxilar interna, que son arterias largas. Y de la arteria temporal superficial me da otra arteria, la arteria temporal profunda posterior. Y lo vamos a ver en la disección, repito, y lo vamos a ver en la disección. A nivel de esta estructura de aquí, escuchen bien, a nivel de esta estructura de la fosa temporal, que tenemos un músculo temporal, vamos a encontrar por debajo de este músculo temporal, muy por debajo de este músculo temporal, a la arteria temporal profunda anterior, a la arteria temporal profunda media, que es rama de la maxilar interna, y la arteria temporal profunda posterior, que es rama de la arteria temporal superficial. Y no lo pongo nomás porque de ahí sigue nervio. Solamente estoy adelantando pequeños detalles. Pero también hay trucos para aprender. Por lógica, ¿quién irriga el sector anterior del músculo temporal? Facilito. Arteria. ¿Se recuerdan de la arteria del cerebro? Que también es un poquito de truco, ¿sí o no? O sea, el que está atento lo hace. El que está bien atento lo hace. Recuerda, el que está bien atento. El que ahorita está atento, ya, va a tener que aprenderse como una máquina y luego se va a olvidar. ¿Este no es un músculo temporal? Sí. ¿No es un músculo temporal anterior? Sí. Entonces, ¿cómo sería? Arteria temporal. Y todas las arterias aquí son profundas. Son bien profundas. Entonces sería arteria temporal profunda anteriormente. ¿Qué sería esto? Arteria temporal profunda posterior. Esas dos arterias realmente de la maxilar interna. Y si yo muestro aquí, ¿quién me rige este maxilar posterior? Arteria temporal profunda posterior. Realmente de la temporal superficial. Repito, la arteria carótida externa se divide en 2. En arteria maxilar interna, que está por dentro del cóndilo de la mandíbula, que se llama fosa cigomática, y termina arteria temporal superficial. ¿Por qué creen que se llama arteria temporal superficial? Si yo coloco mi dedito delante del trabus, aquí, puedo sentir el pulso, porque es una arteria temporal superior. Lo puedo sentir el pulso delante del trabus. Siente el pulso. Ese es el pulso de la arteria temporal superficial. Acá se siente el pulso. Por eso su nombre dice arteria temporal superficial. En cambio, las arterias que estoy viendo acá, estas arterias, a ver, esas arterias que estoy viendo aquí, por ejemplo, esta arteria,
y esta arteria, ¿no? Esas arterias corresponden a lo que yo hemos mencionado, repito, corresponde a lo que yo hemos mencionado, ¿eh? Corresponde a lo que yo hemos mencionado, ahí está, ¿ves? Entonces yo digo lo siguiente: arteria temporal profunda anterior, ¿es una arteria? Sí. ¿Es temporal? Sí. ¿Es profunda? Sí. Todos los que están acá, todas las arterias que son profundas. Arteria temporal profunda anterior, arteria temporal profunda media, arteria temporal profunda posterior. Sino que las dos pertenecen a la maxilar interna. Y la última pertenece a la arteria temporal superficial. Está bien, hasta dentro, el que sabe estudiar lo capta. El que ha faltado y el que no me estudia por estudiar, se va a grabar o grabarse. Y va a tener bastante problema de evaluación. ¿Ya? Por eso es importante lo que estamos mencionando. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver en esta imagen? No vemos la glándula parótida. Nosotros vemos que la glándula parótida, el borde anterior de la glándula parótida cruza más allá del borde posterior del borde parótido, que se va junto con el conducto de esteno. Y si este es el conducto de esteno de la glándula parótida, ¿a qué músculo va a perforar? ¿Al músculo bucinado? Paralelo al conducto de esteno, vamos a encontrar a la arteria transversal de la cara. Eso quiere decir que cuando aquí nosotros vamos a estudiar el músculo macetero, y eso vamos a hablar cuando vamos a hablar sobre las regiones, vamos a indicar que a nivel del sector del músculo macetero va a ser cruzado por el conducto de esteno, por la arteria transversal de la cara y por el nervio facial. La arteria transversal de la cara y el conducto de esteno. La arteria transversal de la cara es rama también de la arteria temporal superficial. El conducto de esteno proviene de la glándula parótida. Va a cruzar la región maceterina. Pero a nivel del borde inferior de la mandíbula, ¿no? A nivel del borde inferior de la mandíbula, también vamos a encontrar a la arteria facial, rama de la arteria carótida externa. Estoy volviendo cuello. Cuidado, estoy volviendo cuello. La arteria facial, ¿de dónde proviene? De la arteria carótida externa. Mientras que la vena facial, ¿dónde se enfoca? O sea, está bajando, ¿dónde se enfoca? En la vena yugular interna. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? ¿No vemos la glándula submandibular? ¿No vemos la glándula parótida? La glándula parótida está siendo inervada parasimpáticamente por el noveno par craneal. Cuidado. Estamos volviendo nuevamente. Y la glándula parótida se ve claramente. Repito. La glándula parótida se encuentra inervada parasimpáticamente por el noveno par craneal. La glándula parótida se encuentra inervado parasimpáticamente por el noveno par craneal. Mientras que la glándula submandibular, que vemos aquí, y la que se encuentra debajo de la lengua, la glándula sublingual y la submandibular está inervada parasimpáticamente por el séptimo par craneal, ¿sí? Por el séptimo par craneal. ¿Ok? Sigamos. Aquí está quedando con la lectura de lo que hemos mencionado, está quedando registrado para el video por el dominio, ¿sí? ¿Ok? Sí. Entonces, el núcleo temporal, en forma muy resumida, decimos lo siguiente. El núcleo temporal tiene fascículo anterior, media y posterior. No se olviden. Eleva y peritúrgico. Pasa por detrás del arco sigmomático, si se trata de arco coro. Y aquí está la arteria temporal superficial y esta es la arteria maxilar interna. Ahí tenemos la arteria transversal de la cara y el conducto de esteno. La arteria y la vena facial, la glándula parótida y la glándula submandibular. ¿Por qué creen, señores, que he insistido bastante en mandíbula? ¿Por qué creen ustedes que he insistido bastante en la estructura de la mandíbula, con las estructuras blandas de ese sector?
para que 2 o 3 personas se saquen una nota mínima después de 3 semanas, y ni siquiera después de 3 semanas de haber tomado clases sobre lo mismo, mandíbula, sino que en la primera unidad también se enseñó mandíbula. Eso es lo peor de todo. Pero yo no tengo identificado quiénes son esas personas. Espero que mejoren al 100%. Ya queda poco tiempo. Ya estamos en la última, tercera parte del curso. Espero que mejoren. Espero que mejoren. Espero. ¿Okay? Aquí entonces tenemos también de otra disección el músculo temporal. No ven que es un músculo en forma de abanico grande, amplio, que se puede ocultar varias cosas, ¿no? ¿Cómo se llama el fascículo y función? ¿Cómo se llama este fascículo y función? ¿Cómo se llama este fascículo y función? ¿Quién irriga este dos fascículos? La arteria temporal profunda anterior, la arteria temporal profunda media. Rama entiende la maxila interna. ¿Quién irriga este dos? La arteria temporal profunda posterior. Rama entiende la temporal superficial. ¿Dónde se inserta? El músculo. En la línea pura temporal y la poleurosis, ¿dónde se inserta? En la línea pura temporal superior. ¿Entendido? ¿Qué es esto? La arteria temporal superior. Cuidado, que algunos grupos el examen va a ser con imágenes. Porque lo que estamos mostrando no es disección de un libro, de una revista, estamos hablando con disecciones propias, por si acaso. Disecciones propias. Esta es la arteria temporal superficial. Esta línea me está representando el arco ciego. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, tenemos, se ha seccionado parte de la rama ascendente de la mandíbula con las inserciones originales. En el cuerpo coronoide, ahí está el músculo temporal. Fibra anterior, fibra media y fibra posterior. A nivel del cóndilo de la mandíbula, ven este fascículo que es más hacia adelante, que viene a ser el fascículo inferior del tiroides. Y aquí hemos colocado, representando el menisco articular, que aquí vamos a encontrar el fascículo superior del tiroides. El que va aquí va hacia donde, hacia la cresta espinotemporal, y el que va aquí va hacia donde, hacia la cara externa, el ala externa del posterigoide. ¿Ok? Importante, ¿sí? El detalle que estoy indicando es importante, a ver, con esa persona hace rato que estoy observando, por favor, debe estar atento. Si no es él, puede salir de acá. No por sacarse buena nota, cuidado. No por sacarse buena nota, ¿sí? Bastante cuidado, tenga un poquito de cuidado, ¿sí? La persona que tiene muy buena nota no se confía. Ahí lo voy a preguntar a 2 o 3 compañeros. Me parece que ese compañero, ha faltado. ¿Ve? También la otra persona, a ver un momentito. A ver. Muy bien, está aquí. Entiendo. Fíjese, persona que ha faltado, se confió bastante el ciclo pasado, se confió bastante, y él solito se confió y solito bajó. ¿Ya? Entonces, la mejor manera es no confiar y siga de frente, delante, ¿sí? Ya, sí. Por ejemplo, en esta imagen, vemos varios detalles anatómicos, ¿no? Uno, vemos el polo, recordando, a ver, evaluación, vemos el polo externo, el polo, vemos la vertiente, perdón, el vértice, ¿sí o no? Y la vertiente anterior es esta, ¿sí o no? ¿Notan? No se confundan, en la acá, esa superficie es vertiente anterior, es la parte activa de la TM, ¿sí o no? ¿Sí? Y los polos insertan el menisco articular y el vértice del cóndilo anterior. La fosita subcondilo, fosita pterigoide de ella, del cuello cóndilo de la mandíbula. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, aquí por ejemplo tenemos el triángulo retropolar, importante cuando nos enseñan anestesia. Cuando nos enseñan ustedes anestesia trocular,
para colocar tesis estructural y dos técnicas, una técnica directa y indirecta, sea la técnica que fuera, con mi dedo índice, debo de palpar la mucosa en relación a esta cresta, en la cavidad bucal. La cavidad bucal debo de palpar esta cresta, claro, a través de la mucosa. Esta cresta suele denominarse cresta temporal del triángulo retropolar. Es donde la aguja va a ir en forma directa y va a ser un doble, porque esa cresta me va a impedir que el bisel de la aguja llegue aquí. Por eso es importante eso de la anatomía, señor. Y yo sé que en la parte interna, de la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, va a estar gobernado por un músculo pteroideo interno. Muchas veces, al colocar la anestesia aquí, imagínense que la aguja del carpo, si quiere voy a agredir a ese músculo pteroideo interno. Voy a agredir ese músculo pteroideo interno, si quiere. ¿Ah? Por eso que es anatomía. ¿Sí? Por eso que es anatomía. Por eso que es anatomía. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el objetivo de esta imagen? Para ustedes, atentos, ¿eh? Para ustedes, alumnos de pregrado, si dice que el músculo temporal no se inserta en la coro, no. Pero para los alumnos de posgrado o para la especialidad de cabeza y cuello, se le dice lo siguiente: que el músculo temporal no solamente se inserta en la fosa coronoide, sino que su tendón yugal, escúcheme bien, el tendón yugal, el músculo temporal, el tendón yugal del músculo temporal se inserta en la cresta temporal del triángulo retropolar. ¿Y dónde se inserta? Se inserta en la cresta, ya sé qué cosa es una cresta, 1 milímetro de hueso, en la cresta lingual de la última molar erupcionada, en la cresta lingual de la última molar erupcionada. O sea, yo no le voy a indicar eso, yo solamente le indico que el músculo temporal se inserta aquí en los montes coros, no, pero le estoy dando un pequeño adelanto de ese pequeño detalle. Ya le vamos a indicar cómo hacer una exodosia, una intervención quirúrgica, hacer una extracción quirúrgica sobre una pieza etaria, un proceso de esta estructura aquí tener bastante cuidado. Ya, eso no lo puedo indicar, pero digo que el músculo temporal superior se inserta en la cresta igual de la última molar erupcionada. No digo de la tercera molar, no digo de la segunda molar, no digo de la primera molar, digo de la última molar erupcionada. Cresta lingual, y ustedes ya saben qué cosa es una cresta. Es 1 milímetro de hueso que rodea al diente en forma de efector, sea superior o inferior. Eso es cresta. Señores, te digo la verdad, encuentro esas pequeñas fallitas en los alumnos de posgrado, encuentro esas fallitas. Se encuentran, ¿ya? Pero hay que tratar de corregir. ¿Ya? Atento. Se supone que ya saben cuál es la generación, se supone que es irrigación, todo eso, ¿sí? Músculo pteroideo interno. Atento. El músculo pteroideo interno, repito, es un músculo masticador, es un músculo elevador. Y fíjese, antes de ir con músculo pteroideo interno, ¿qué cosa tengo aquí? El agujero dental inferior, también tenemos la espina dentífrica. También tenemos el canal miloideo. Tenemos la línea orbital interna, tenemos esa rugosidad. ¿Por qué cree que insisto en mandíbula? De verdad, señor, ¿por qué cree que insisto en mandíbula? Y nadie me va a pasar si no sabe mandíbula. Y hay alumnos que me van a hacer 5 veces tarea por esto. Hay 2 alumnos. En la cara interna, para que me entiendan eso, en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula tenemos lo siguiente. Se ve también el borde posterior del parótido. Se ve la zona del ángulo de la mandíbula, pero vemos también esa zona rugosa, ¿ven? ¿Entendido? ¿Ven? Esa zona rugosa del ángulo interno de la mandíbula. Vemos el agujero dental inferior donde pasa el mar dental inferior. Vemos la espina epístola donde se inserta el ligamento esfenomandibular. Y también vemos el canal miloideo donde pasa el mar miloideo. También hacia la parte interna del cuerpo de la mandíbula tenemos cosa, la línea orbicoide interna, la línea miloideo que se encuentra en el músculo miloideo, el músculo principal del piso de boca, un músculo miloideo, a ubicar al músculo miloideo. Y también tenemos la fosa sublingual y la fosa submandibular, y lo demás que está insertado.
Entonces, ¿dónde se inserta el músculo pterioideo interno? El músculo pterioideo interno se inserta en la fosa pterigoidea y también se inserta en ¿dónde? En la cara interna del ángulo de la mandíbula, esa zona rugosa, que es un solo fascículo del músculo pterioideo interno, es un músculo netamente elevador. El músculo pterioideo interno tiene esta proyección, muy parecido a la proyección del músculo macetero, muy parecido a la proyección del músculo macetero, muy parecido a la proyección del músculo macetero, ¿okay? Muy parecido a esa proyección. El músculo pterioideo interno, que se inserta a nivel de la fosa pterigoidea, que se inserta en el ángulo interno de la mandíbula, de la rama ascendente a nivel de la zona rugosa, es un músculo netamente elevador. Miren, si por la cara externa, miren, escuchen bien, si por la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, por la cara externa, la parte externa de se inserta el músculo macetero, imagínense, el músculo macetero está por fuera y por dentro está el músculo pterioideo interno. Me está sujetando el cóndilo de la mandíbula como si fuese una canacilla. Por eso que la mayoría de las fracturas a nivel del ángulo de la mandíbula son fracturas cerradas, o sea que no tienen desplazamiento. En cambio, si la fractura se produce en cualquier parte del cuerpo de la mandíbula, generalmente son fracturas abiertas. Significa, uno se desplaza de arriba, se desplaza. Porque hay un grupo de músculos que me eleva y hay otro grupo de músculos que me baja. Eso también hay que entenderlo, ¿ya? Pero como digo, primero lo primero, ¿ya? Entonces, ese es el músculo pterioideo interno que es importante. Otra imagen del pterioideo interno. Otra imagen del pterioideo interno. Ahí tenemos la fosa pterioidea hacia el ángulo de mandíbula. Si ustedes se dan cuenta, el músculo pterioideo interno se encuentra aquí. Al momento de colocar una anestesia estructural, a veces agredimos a este músculo. Por eso es que muchas veces a muchos pacientes se les coloca una anestesia estructural en vez de la zona de la mandíbula, siente dolor o molestia, no porque siente dolor, sino porque ha hecho un mal movimiento, ha descargado parte de ese músculo en la parte interna. Señores, se nota y se ve. No estamos hablando. Acuérdense de mí cuando van a aplicar su primera anestesia. Acuérdense, en serio. Aprendan poquito a poquito, de eso se trata. ¿Ven? Ahí tenemos la parte del paladar óseo. ¿Ven? Miren cómo se encuentra aquí la cavidad reunida. Ahí tenemos el borde posterior del ángulo mandíbula. Miren acá. Acá tengo el ligamento espero-mandibular. Y aquí tengo el canal miloideo. Generalmente va a ser cubierto por este músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Pterioideo interno. Por eso es importante. Ahí vemos las coanas, ahí vemos el gómez, la lámina horizontal del hueso palatino, la espina dorsal posterior, de la posterior con la fosa pterigoidea. ¿Sí? En esta disección, miren, ¿qué vemos acá? Ahí vemos las pies etarias, superior e inferior, pero estamos viendo la zona endobucal, un corte sagital interno. Miren. ¿No notan aquí el músculo miloideo? Así está, ¿ves? ¿Notan? Miren cómo está aquí el músculo miloideo, ¿ven? Ahí se encuentra la encía, ¿ven? Ahí se encuentra la encía, ¿ven? Acá encontramos qué cosa, aquí encontramos qué cosa, el músculo miloideo de forma obliqua, ¿ven? Y este músculo que estamos viendo acá, este es el músculo pterioideo interno. Cuidado que de repente esta imagen sale en el examen. El músculo que estamos viendo aquí es el músculo pterioideo interno, por favor. ¿Sí? ¿Les hago? Indíqueme la inserción superior del músculo señalado. Indíqueme la inserción inferior del músculo señalado. Indíqueme la función del músculo señalado. Pin y riga del músculo señalado. Pin y nervo del músculo señalado, que eso recién lo vamos a hacer. Poco a poco. El músculo pterioideo interno se inserta arriba en la fosa pterigoidea, abajo en el ángulo de la mandíbula. El músculo pterioideo no es un músculo masticador, pero es un músculo importante porque me forma el piso principal de boca, ¿no? Importante. Mira aquí la pista, lo que se puede preguntar aquí un montón de cosas. ¿Qué raíz es Z? ¿Qué raíz es Z aquí? ¿No? ¿Quién dinero? ¿Quién irriga? ¿No? Pregunta del examen, pero le indico.
¿Qué nervio debo de bloquear para eliminar esta pieza dental? En cirugía, en anestesiología, para eliminar una pieza dental se debe bloquear 3 nervios. El nervio lingual, el nervio bucal y el nervio dental inferior. Dos aplicaciones para sensibilizar, dos aplicaciones para anestesiar los nervios. Dos aplicaciones para anestesiar 3 nervios. El nervio dental inferior, ¿para qué? Para la pieza dental como tal y el hueso alveolar de ese sector. El nervio lingual, ¿para qué? Para anestesiar toda la encía lingual de esta parte sector. El nervio bucal, ¿para qué? Para anestesiar toda la parte de la encía vestibular de ese sector, la parte interna del cartílago. ¿Ven? Esa es la anatomía. O si no, se van a limitar a hacer de una forma demasiado técnica, ¿no? Aplicar sin saber qué cosa es lo que estoy aplicando. ¿En serio? Por eso que la mayoría de los colegas, en la gran mayoría, no hacen una descripción de su autooperatorio. Porque ya se mecaniza, como un técnico, se mecaniza y no sabe lo que está haciendo. Lo hace bien, pero no sabe lo que está haciendo. La diferencia es que si sucede algo, no sé qué hacer. Y usted va a tratar personas, no va a tratar zonas inertes. ¿Ok? Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta imagen. Atento. Aquí, en esta imagen, por ejemplo, estamos viendo dos músculos muy importantes, lo que hemos mencionado. En esta imagen estamos viendo dos músculos muy importantes que estamos indicando. ¿Qué músculo estamos viendo aquí? El siguiente músculo. Miren, ¿no ven la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula? Entonces, ¿qué fascículo es este? ¿Qué músculo es esta? Ahí está. Ahí dice, ¿qué músculo es? El base que lo hemos sacado, ¿sí o no? ¿Nota? Entonces, ¿qué fascículo es? Profundo. Y la otra distinción que hemos visto, el fascículo superior. Y por la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, que está corta, se ha hecho una ostectomía aquí. ¿Qué músculo viene a hacer? Ahí está. ¿El músculo que vive ahí? Y por acá, por dentro vamos a encontrar el agujero dental inferior y todo eso está ahí. Si quieres voy a agredir. Ahí vemos la arteria carotídea externa y su terminación. Por eso es presidente importante, señor. Este es el bajo intraorbitario que hemos estudiado. Iniciaciones del músculo pteroideo externo. Atento. El músculo pteroideo externo también es un músculo masticador muy importante que tiene dos funciones. Si funciona el pteroideo externo del lado derecho y del lado izquierdo, su función específicamente es proyectar la mandíbula, de forma picada. ¿Cuántas veces van a decir al paciente, no, proyecte la mandíbula por favor, para hacer una impresión, o proyecte la mandíbula para registrar su mordida y un montón de cosas, detalles, ¿no? O para saber qué es músculo, ¿no? Doctor, tengo un problema, aquí no me dejan abrir la boca, aquí donde se mueve la mandíbula. ¿De acuerdo a su lenguaje del paciente te dice así, ¿no? Tengo un problema, no puedo abrir, tengo dolor. Usted tiene que descartar, ahí tiene que hacer usted su diagnóstico diferencial, ¿no? Es un problema de erupción, es un problema de caries, es un problema de posición de diente, es un problema del músculo masticador, es un problema de la articulación temporomandibular. Es un proceso traumático que después de un tiempo se ha agravado. Por eso estoy estudiando. Por eso estoy estudiando. ¿Ya? El músculo pteroideo externo se inserta, y aquí está lo siguiente. A ver, primer detalle. Se ha seccionado el arco cigomático, se ve claramente, ¿sí? Diferencia, ¿no? Se ha seccionado el arco cigomático. Vemos parte de la escama del hueso temporal, vemos el ala mayor del efenoide, de la fosa temporal,
y vemos, este es esto, la cresta esfero-temporal. ¿Por qué digo cresta esfero-temporal? Porque este es el ala mayor del efenoides de la fosa temporal. Cuidado, señores. El ala mayor del efenoides lo voy a ver desde el punto de vista endocranial. Ala mayor del efenoides endocranial. Por la cavidad orbitaria, ala mayor del efenoides de la cavidad orbitaria. Por este lado, ala mayor del efenoides de la fosa temporal. Cuidado. Cuidado. Se ve por todos lados. Entonces, si aquí yo tengo el cóndilo de la mandíbula y el cuello del cóndilo de la mandíbula, aquí he colocado una pequeña línea que me está representando al pterigoide externo. Y aquí me está representando a la fosita subcondila. ¿Qué más vemos aquí? Vemos la cresta esfero-temporal. ¿Y qué vemos aquí? La cara externa, del ala externa de la fosa pterigoide. ¿Sí o no? Ahora, ¿dónde se inserta el fascículo superior del pterigoide externo? Repito. ¿Dónde se inserta el fascículo superior del pterigoide externo? Del menisco articular hacia la cresta esfero-temporal. ¿Sí? ¿Dónde se inserta el fascículo inferior del pterigoide externo? De la fosita subcondilia hacia la cara externa, el ala externa de la posterior. ¿Entendido? Si funciona el músculo del lado derecho y el músculo del lado izquierdo a la vez, me proyecta la mandíbula. Pero si funciona solamente una sola, de un solo lado, o de un solo lado del otro lado, me va a producir movimiento de lateralidad. ¿Sí? Movimiento de lateralidad. Allí va, señores, el diagnóstico clínico que usted, cuando dice clínico, significa sobre el paciente, sobre el ser vivo. Ahí va su diagnóstico clínico sobre el paciente. ¿Qué músculo masticador está siendo afectado? ¿Qué músculo masticador está produciendo ese tipo de alteración? ¿Cómo vamos a examinar ese músculo? ¿Qué sector está abarcando? Por eso es importante. Entonces, acá esto notable. Estoy repitiendo varias veces. De la zona del menisco articular hacia la cresta esfero-temporal, el fascículo superior del pterigoide de la fosita subcondilia o fosita pterigoidea hacia la cara externa, de la externa, el fascículo inferior del pterigoide es más claro, no lo puedo decir. Función bilateral, proyecta la mandíbula. Función unilateral, movimiento de lateralidad. ¿Ven? Más claro no lo puedo decir. De la zona del menisco articular y la fosita subcondilia. Más claro, señor, no puede ser. Señor, aunque se ríe, hay personas que se hacen observar. Después de 3 exámenes, después de 3 veces lo mismo, ¿sí? Que la persona a esas dos personas, yo pregunté en clase. Atento, señor Guido. ¿Sí? Atento, ¿sí? Atento. No se confíe, no se confíe. Otra manera. Hoy día el examen va a ser el siguiente. A uno lo va a tomar como estructura ósea, a otro lo va a tomar así. Tenemos la cavidad glenoidea, el conducto auditivo externo, esta pared ósea, ¿no? El hueso timpánico, el conducto auditivo externo, la apófisis vaginal, ¿sí? La cavidad glenoidea, que es el espectro timpánico de Glaser, donde se puede tener el timpánico y la arteria, ¿no? Por el tímpano y la arteria timpánica, el menisco articular hacia la cresta esfero-temporal y la fosita subcondilia hacia la cara externa de la arteria posterior. ¿Sí? Más claro no puede ser que está todo lo que está soñando. Más claro no puede ser. Más claro no puede ser. En esta disección de esta muestra anatómica tenemos la disección completa, que ustedes lo van a ver en la siguiente clase. En la siguiente clase tenemos esta disección de forma completa, desde el pie
plano por plano, plano por plano, plano por plano, mostrando el filito, plano por plano. Eso vamos a mostrar aquí. ¿Qué tenemos aquí? El cóndilo de la mandíbula, perdón, el cóndilo temporal, el menisco articular, el cóndilo de la mandíbula, del menisco articular, ese músculo aquí, ese es el fascículo superior interior externo, este es el fascículo inferior del interior externo. Acá se va directamente hacia la cresta temporal, que está por dentro, que no lo vamos a ver. Y de aquí, de la muñeca de condilla, el fascículo inferior interior externo, hacia la cara externa, el área externa posterior y ve, este es la apófisis coronoides, que está soportando el músculo temporal. Pregunta: si es seccionado el cóndilo de la mandíbula y es seccionado la apófisis coronoides, no tenemos la rama ascendente de la mandíbula, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Pues mantenemos el cóndilo de la mandíbula, mantenemos el apófisis coronoides, mantenemos el cóndilo de la mandíbula sosteniendo ¿qué cosa? A través del menisco, fascículo superior, arriba de su condilla, el fascículo superior interno. Y el apófisis coronoides, ¿qué sostiene? El músculo temporal. Y se ha seccionado desde aquí el arco cigomático. Pregunta: ¿qué músculo es ese aquí? La C, ahí está. Mire la dirección, se supone que está por dentro, ¿sí o no? Y ven esa arteria y ven ese nervio. Está aquí. Así se lo trae. Y muchas veces la aplicación de una anestesia a través de la aguja, por el cálculo, va a ir por dentro a bloquear ese nervio. ¿Qué músculo tenemos aquí? ¿No ven? Por eso digo que sí puede bloquear fácilmente. Si querés puedo lesionar ese músculo interno. Lo puedo lesionar. Lo puedo lesionar. ¿Sí? Bastante cuidado con ese detalle. Bastante cuidado con ese detalle. ¿Sí? ¿Y qué es esto aquí, señores? La bola adiposa de dicha. ¿Qué es esto aquí? El conducto de externo. Sino que la glándula parótida la hemos llevado hacia adelante. La glándula parótida se ha trasladado hacia adelante. ¿Qué tenemos aquí? La arteria transversal de la cara, el conducto externo. La arteria facial y la vena facial. ¿Sí? Ya, señores, hasta aquí la clase correspondiente. Ya hemos finalizado. Damos por finalizado la clase. Señores,